Muy bien, queridos, gracias a todos por la paciencia. Tengan todos ustedes un extraordinario sábado. Espero que pueda ser un día muy bonito para cada uno de ustedes como último día del año. Como ya hemos estado estudiando las profecías de Daniel, vamos hoy en el capítulo 9 de Daniel. La profecía sigue avanzando, vamos a seguir sistemáticamente todos los capítulos de este libro, ¿ok? Hasta el final. A partir de ahora ya todo lo que se viene en este libro es netamente profecía. Pero antes de pasar a lo que es el capítulo 9, vamos a ir a, bueno, versículo que siempre leemos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, donde nos dice lo siguiente. Igual les recomiendo leer todo el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, la verdad es muy profundo, pero específicamente esta parte nos habla acerca de los profetas, ¿sí? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, este versículo ya lo hemos analizado, es importante que lo tengamos presente, que cada uno de los profetas que han existido y que a los cuales se les han sido reveladas diferentes verdades, ellos no recibieron esas revelaciones para sí mismos. De hecho, muchos de ellos y la gran mayoría no comprendían la totalidad de lo que se les revelaba, sino solamente lo que Dios estimaba que ellos debían saber a cierto momento. Lo demás quedó velado a sus ojos, pero ha sido revelado a nosotros en este tiempo que ya estamos llegando al fin de todas estas profecías. Pero antes de continuar con la profecía de Daniel, quisiera que pudiésemos leer una profecía que se encuentra en Jeremías, en el capítulo 25. Vamos a leer desde el 1 al 12, si no me... Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor va y conquista Jerusalén, la sitia, ¿verdad? Y se lleva a Daniel y a sus amigos. Bueno, este es antes de que todo esto aconteciera, pero durante el reinado de Nabucodonosor. Muy bien. El cual habló, la cual habló el profeta Jeremías, esta palabra de la cual se está mencionando, un mensaje, el cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, y este es el mensaje que Dios le da a su pueblo a través de Jeremías. Jeremías, un profeta, la verdad, bastante eh, controvertido en cierta manera porque fue muy perseguido, fue torturado, fue tirado en una cisterna en una ocasión, fue encarcelado por hacer la voluntad de Dios, por estar hablando la verdad como Dios se la revelaba. Eran mensajes que no eran muy agradables a los oídos del pueblo, por lo tanto ellos se enojaban con él, se enojaron muchas veces y lo tenían preso, después lo llevaron a Egipto también. Bueno, muchas cosas le sucedieron, pero no pudieron prevalecer contra él porque Dios le había prometido que él sería una muralla fuerte. ¿Sí? Esto está en Jeremías en el capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías a ser profeta, es también algo muy profunda esa historia. Les invito a que ustedes después puedan leerla. Se encuentra en el capítulo 1 de Jeremías.
en donde podemos ver el poder que Dios le da a Jeremías y bueno, el llamado que él le hace. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano, sin cesar, pero no oísteis. Ya llevaba bastantes años predicando, ¿verdad? Pero nadie lo escuchaba. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Bueno, aquí esto hay que entenderlo de una sola manera. Muchas personas que a lo mejor no son creyentes pueden leer esto y decir, ah, claro, entonces si no hacemos lo que Dios dice, entonces Él nos envía maldiciones y nos destruye. Cuando en realidad es todo lo opuesto. O sea, si nosotros recibimos un llamado, ¿verdad? Y estamos del lado de Dios y queremos estar del lado de Dios, para poder mantenernos a su lado necesitamos justamente mantener una unidad con Él, mantener esa comunión con Él. Ahora, si nosotros rompemos esa comunión, no podemos pretender que Dios nos siga protegiendo si es que nosotros hemos roto ese lazo, ese vínculo. Por lo tanto, esto es lo que sucede y como consecuencia, obviamente, vienen males, ¿sí? Para nuestra vida. Porque perdemos la protección de Dios. Ya no tenemos un atalaya y un guardia que nos esté cuidando, sino que perdemos justamente la protección de los ángeles. Y eso es consecuencia de nuestras propias acciones, y esto es lo que Dios les advirtió al pueblo de Israel que le iba a pasar. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, esta profecía es muy interesante porque se menciona justamente antes de que aconteciera toda la historia de Daniel que ya hemos venido estudiando, y se le advierte al pueblo de Israel, específicamente el rey que vendría a guiarlos, ¿verdad? Y posteriormente el tiempo exacto y preciso el cual estas naciones iban a servir al rey de Babilonia, o sea, no solamente a Nabucodonosor, sino también a quien estuviese reinando en esa región en aquel momento, ¿sí? Porque desde que Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó en cautiverio al pueblo de Israel, él después muere y siguen los reyes de Medo-Persia durante un par de años más, hasta que se cumple los 70 años, ¿ok? Por lo tanto, cuando menciona aquí al rey de Babilonia, no se refiere específicamente a Nabucodonosor, sino a aquel que estuviese reinando en aquel momento en Babilonia, porque aún no venían el imperio de Medo-Persia, por lo tanto, Dios no podía hablarle aquí y decirle, servirán al rey de Medo-Persia, no, sino básicamente iban a estar en cautiverio en aquella zona de Babilonia, en el valle de Babilonia. ¿Ok? Bueno, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová,
y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el capítulo 25 de Jeremías y prestar atención centralmente a la profecía de los 70 años de Jeremías. ¿Okay? Que se cumplió al pie de la letra, y también la parte de la destrucción de Babilonia y convertirse en desiertos para siempre, también se cumplió al pie de la letra. De hecho, hay otra profecía sobre Babilonia que sería destruida, dejada en ruinas, que chacales habitarían en ella y también animales salvajes. Y bueno, si hoy en día nosotros vamos a donde están las ruinas de Babilonia, justamente podemos ver ese panorama, animales salvajes ahí viviendo en esas ruinas, y bueno, nunca más se levantó una ciudad en ese lugar. Daniel 9 es lo que nos compete ahora, y ya van a entender por qué leímos Jeremías 25. Daniel 9, versículos 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, el rey Darío eh, es un, bueno, por lo general, casi todos los reyes que tuvieron contacto con Daniel, reyes extranjeros, al tener ese contacto y esa relación con Daniel, era básicamente transformados mediante la contemplación de las maravillas Ujú. que Dios le permitía vivir a Daniel. El rey Darío fue convertido gracias a que vio a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Que esto está en Daniel 6, lean el capítulo 6 de Daniel para que puedan ver esa historia y lo maravillosa que es Siglo de Dios en el la cuidado de Dios para sus hijos. Muy bien, el cuidado de Dios para sus hijos que les son fieles. ¿Okay? Bueno, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio, ceniza. ¿Qué es lo que estaba estudiando Daniel? Estaba estudiando la profecía que acabamos de leer, ¿sí? La profecía de Jeremías 25. Y leyendo estos libros, se dio cuenta de que ya estaban por cumplirse justamente estos años, y allí es cuando él vuelve su rostro al Señor. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bueno, esa parte es importante, ¿verdad? Dios guarda el pacto con todos aquellos que lo aman, ¿verdad? Pero también que guardan sus mandamientos. Aquí también hay una condición, siempre hay una condición. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué Daniel se incluye dentro de esta oración y dice hemos? Porque sabemos que Daniel, en cierta forma, al verlo hoy en día, era bastante justo, la verdad. No se registra en la Biblia ningún pecado de Daniel. Okay. No quiero decir que no los haya cometido en algún momento, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero él era un hombre de Dios, y él se incluye dentro de este pecado, dentro de esta iniquidad que había cometido el pueblo anteriormente. Él hace una oración porque recuerda justamente todo lo que había sucedido previamente al cautiverio de Babilonia. Antes de todo esto, hubo un rey en Israel que se llamó Josías, ¿sí? El rey Josías, a los 8 años, llega al reinado, y, y él empieza a hacer toda una serie de reformas luego de encontrarse con un libro que había quedado olvidado y que era el libro de Deuteronomio. Y él empieza a leer este libro y empieza a ver todas las ordenanzas
mandamientos que Dios había dejado al pueblo y se dio cuenta de que estaban pero totalmente alejados. Entonces Josías empieza a hacer una reforma y empieza a destruir todos los ídolos, etc. Y él habla con Dios y le pide a Dios que se arrepienta de toda esa destrucción que iba a venir sobre el pueblo que se alejara de él. Y Dios le responde y le dice que no iba a frenar la destrucción, porque si la frenaba ahora, por más que se convirtiera todo el pueblo, luego más adelante iban a volver a caer en lo mismo, como ya había sucedido anteriormente. Entonces era necesario que aconteciera justamente este cautiverio, que se llevasen a todo el pueblo en cautiverio a manos del rey de Babilonia, para que el pueblo sea verdaderamente conmovido por esta situación. Lo que sí Dios le prometió a Josías, que esto no sucedería hasta después de que él fuera al descanso. Por lo tanto, le dijo que él no vería, sus ojos no verían todo ese mal. Tuvo ahí misericordia de Josías. Bueno, luego sigue diciendo la oración de Daniel: no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Bueno, tenemos el caso de Isaías, que fue eh, muerto por Manasés, uno de los reyes que tuvo el pueblo de Israel ahí en Jerusalén, y, y bueno, fue muerto de una manera terrible. Él fue aserrado, fue cortado a la mitad con una sierra, bastante cruel la muerte que le dio. Pero bueno, justamente por esa maldad es que Dios ya de una vez por todas se determinó el entregar a esta nación escogida en manos de Babilonia. Tuya es, versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y Daniel está confesando todos los pecados, ¿verdad?, que se habían cometido anteriormente, incluyéndose en ellos. De Jehová nuestro Dios es el tener la misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, ¿verdad? Completamente, se destruyó el templo, se saqueó el templo, se sacaron todos los artículos que tenían ahí guardados en el templo, que eran artículos sagrados para el servicio de los sacrificios que hacían los sacerdotes y los sumos sacerdotes, excepto el arca del pacto, que fue escondida en una cueva justamente ahí en el mismo monte Moriah, en el mismo monte del templo, ¿verdad? En las afueras de los muros de Jerusalén, y fue escondida allí, se cree que por Jeremías y otros hombres piadosos que también eran siervos de Dios. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues,
Señor Dios nuestro, sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro, ¿sí? Son la vergüenza de todos. Em, Aquí hay algo que me gustaría destacar, que si ustedes se dan cuenta todo el tiempo, Daniel está haciendo referencia a lo escrito en la ley de Moisés. Bueno, creo que es el capítulo 31 de, de Deuteronomio, en donde Dios le advierte al pueblo de Moisés. No estoy seguro si es el capítulo 31, luego se los confirmo. Anoche lo estaba leyendo, en donde Dios le advierte a través de Moisés y le advierte al pueblo que en el futuro cuando el pueblo se rebelare, ¿verdad? Y, y continuamente se alejaren de él, Dios, como ellos lo provocaban a celos a Dios, porque cuando el pueblo se iba en pos de los dioses falsos, ¿verdad? A adorar a los Baales, al dios del sol y todos los dioses que habían en esa época, y hacerse imágenes de los dioses y todo lo demás, es provocar a celos a Dios. Y el pueblo provocaba que Dios se pusiera celoso, ¿verdad? De su pueblo. Por lo tanto, en Deuteronomio Dios dice que yo los provocaré a celos a ellos. Así como ellos llaman dioses a los que no son dioses, yo llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Entonces allí, en cierta forma, también eso era una profecía, ¿verdad? En donde se hablaba justamente acerca de lo que sucedería en el futuro. Porque Dios ve el futuro, Dios sabe lo que va a suceder, ¿sí? Independientemente de, de las decisiones que cada uno tome, Él sabe justamente lo que va a suceder más allá. Por lo tanto, Él sabía justamente que el pueblo se iba a apartar de Él. Sabía que eso iba a ser reiteradas veces. Ya había sucedido, ya estaba sucediendo de hecho, pero aún así, Él tuvo misericordia durante muchos, muchos años a su pueblo, hasta, bueno, que llegó a Babilonia, le vuelve a tener misericordia luego de los 70 años, pero ya llega un momento en el cual cuando viene Jesús, ¿verdad? Y muere en la cruz, luego el Evangelio, posteriormente de unos 3 años y medio de la muerte de Jesús, el Evangelio ya no solamente era para el pueblo judío, sino que a partir de ahí pasa a ser para el mundo. Y ahí es donde se cumple esa profecía de que Dios provocaría celos a su pueblo con un pueblo que no era su pueblo. Y es muy interesante que se mencione eso justamente en Deuteronomio, justamente en el capítulo al cual hace referencia Daniel, aquí en esta oración, porque al final de este capítulo 9 de Daniel vamos a ver algo muy relacionado con eso. Bueno, oh Señor, conforme, bueno, eso ya lo leímos, perdón, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la oración de Daniel, una oración muy linda por lo demás, y que tiene bastantes detalles, son interesantes. Luego sucede lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es más o menos como a las 3 de la tarde. ¿Ok?
Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí, eh, ¿qué visión es la que le va a explicar? Bueno, veamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Voy a hacer un paréntesis acá. La palabra determinadas que se utiliza aquí es traducida en realidad como cortadas, ¿sí? O derivadas. ¿De dónde están derivadas? Bueno, fue lo último que leímos la semana pasada, en el capítulo anterior. En el capítulo 8 de Daniel, nosotros leímos sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y luego el santuario sería purificado. Estas 2300 tardes y mañanas nos dimos cuenta que eran 2300 años, pero no sabíamos cuándo comenzaban, ¿ok? Todavía no se podía determinar. Y aquí nos dice que 70 semanas están cortadas. ¿Cortadas de dónde? De esos 2300 días. Y 70 semanas, como está aquí al lado, en números, ¿verdad? Expresado, vendrían a ser 490 días, 70 por 7, siguiendo el principio profético que se encuentra en Ezequiel 4:6 y números 14:34. Nosotros encontramos el principio profético para poder medir el tiempo en profecía, ¿sí? Día por año. Un día equivale a un año. Y hay otro principio profético que se encuentra en Salmos y también en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, que eso aplica para algunas otras profecías. Bien, que también son profecías de tiempo. Bueno, profecía de tiempo, 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder al final de estas 70 semanas? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto lo hemos estudiado un par de veces anteriormente, pero siempre es bueno recordarlo porque no es algo sencillo de entender. Estudiamos, me acuerdo, cuando dice ungir al santo de los santos, no se refería justamente al Mesías, sino que se refería al lugar santísimo, específicamente al arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, la cual fue escondida en una cueva, ¿verdad? Cuando fue sitiada Jerusalén por el rey Nabucodonosor, y quedó allí, y todavía está allí. Pero cuando fue crucificado Jesús, fue crucificado justamente arriba de este lugar. Nadie sabía que el arca del pacto estaba allí, no fue algo a propósito que hicieron los romanos ni los judíos, simplemente vieron el lugar, bueno, vamos a crucificarlo allí para que todos lo vean en ese lugar, y fueron y lo llevaron porque era un lugar alto, el monte de la Calavera, que pertenece al mismo monte Sión, al monte Moriah, lo pusieron allí, y bueno, justamente con el terremoto se hizo una grieta, ¿verdad? Y se derramó la sangre a través de esa grieta, unos varios metros por debajo de la cruz, hasta llegar al propiciatorio, a la tapa de oro del arca del pacto, justamente sobre el lugar izquierdo sería, donde nunca había caído sangre de animales, siempre la echaban al lado derecho, hacia el lado oriental. Bueno, ahora cayó sobre el lado izquierdo del arca. Y ahí se ungió al santo de los santos. Por tanto, aquí está hablando justamente de la profecía de tiempo que indicaba la venida del Mesías. Le puso fin al pecado con su muerte. Seguimos leyendo y vamos a comprender mucho más. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y aquí nos menciona 2 lapsos de tiempo. Primero, que habrían 7 semanas
hasta terminar de restaurar y edificar Jerusalén, y luego 62 semanas, a partir de esas 7 semanas, van a transcurrir 62 semanas más hasta el Mesías príncipe. O sea, en total, desde que comienza todo, serían 69 semanas, lo cual serían 483 años, 69 por 7. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios. Bueno, entonces 483 años desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que el Mesías sea declarado hijo del rey. Mesías, la palabra Mesías quiere decir ungido, ¿ok? Por lo tanto, cuando fue ungido Jesús, esto lo encontramos en Mateo 3, 16 y 17, en donde nos habla acerca de el bautismo de Jesús. Y anoten estas citas para que ustedes las tengan guardadas y las puedan estudiar después. Daniel 9, 26 y 27, ya los últimos 2 versículos del capítulo. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ya que otro se la quitaría. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí tenemos un punto clave para poder entender que Jesús es el Mesías anunciado en la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí nos menciona justamente el momento en el cual se le quitaría la vida al Mesías, y después de eso sería destruida la ciudad y el santuario, sería destruido Jerusalén. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y el Mesías fue muerto en el año 31 después de Cristo. ¿Ok? Bueno, justamente vamos a ver algo sobre el año 31. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces tenemos que durante la última semana confirmará su pacto con muchos, y a la mitad de esa última semana el Mesías haría cesar el sacrificio de animales. Vamos a ver esto en una línea de tiempo en donde tenemos las 70 semanas o los 490 días en total, que abarcan desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo fue dada esta orden? Bueno, esta orden fue dada en el año 457 a.C. Ya vamos a profundizar en eso en la siguiente diapositiva. Luego transcurrirían 49 años y luego 434 años más. Y esto nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Justamente en el año 27 fue cuando Jesús fue bautizado, ¿ok? Fue ungido, fue declarado Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque fue declarado hijo del rey. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Cuando Jesús es bautizado, recordemos que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por lo tanto, el mismo Padre lo declara a su Hijo, por lo tanto lo declara el príncipe, aquí en el año 27. Luego nos dice que por una semana, porque solamente nos queda una semana, recordemos, 7 más 62 son 69. A ver, voy a poner un puntero. Aquí, 7 más 62 serían 69, como la profecía son 70 semanas, solamente nos queda una semana, o sea, 7 años. A partir del año 27, durante 7 años confirmaría el pacto con muchos del pueblo judío, ¿sí? ¿Por qué del pueblo judío y no extranjeros? Porque, bueno, justamente está hablando de confirmar el pacto que ya existía entre Dios y su pueblo, ¿sí? Este pacto que siempre ha sido el mismo, solamente que ha sido invalidado
por la misma desobediencia del pueblo, y justamente Jeremías nos habla de los dos pactos, ¿verdad? Del nuevo pacto, que sería la ley de Dios en los corazones. Y esto fue lo que se hizo durante 7 años, hasta la muerte de Jesús y posteriormente de la muerte de Jesús por los mismos discípulos. Y en el año 31, o sea, 3 años y medio después del año 27, es muerto el Mesías. Y aquí es donde cesa el sacrificio y la ofrenda, o sea, justamente a la mitad de la semana. La mitad de 7 es 3.5, o sea, 3.5 días o años después del año 27 es muerto el Mesías. Y luego, 3 años y medio, llega el año 34 y sucede otro evento que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en el año 70 después de Cristo viene la destrucción de Jerusalén y del santuario. Bueno, ahora vamos a leer, para terminar, algunos párrafos del conflicto de los siglos, en el capítulo 19, donde nos dice lo siguiente. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de tiempo de los 2300 días. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, artículos 12 al 26, ya les voy a mencionar el capítulo. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6, 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Cuando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Jesús de Nazaret
Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Lucas 4:18 y Marcos 1:14 y 15. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos, durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo. Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mateos 10:5 y 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esta cita es muy importante la que vamos a leer a continuación. El segundo párrafo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos leído hasta el momento, y si ustedes leen este capítulo completo, todas las fechas que se mencionan en este capítulo son fechas exactas, no son aproximación. ¿Okay? En otros capítulos y en otros escritos que podemos encontrar de Ellen White, ella hace aproximaciones muchas veces cuando se refiere al tiempo profético de ciertas cosas, sobre todo cuando habla de los 6.000 años, de los 4.000 años, siempre va haciendo aproximaciones. Pero en este capítulo específico nosotros podemos ver que todas las fechas que se mencionan son exactas, ninguna es aproximada. Y en base a eso nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos que tener en cuenta eso para que no seamos conmovidos ni movidos de lo que ya hemos creído. Vamos a leer de nuevo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Muy bien, aquí se cumple justamente hacer cesar el sacrificio y la ofrenda con la muerte de Cristo. Ya no es necesario seguir matando corderos para pedir perdón por nuestros pecados. A partir de este momento, solamente arrodillándonos delante de Dios y confiando en los méritos del sacrificio de Jesús, nosotros podemos obtener el perdón. Pero hay otra cosa importante en esta cita. Menciona justamente que en el año 31 se cumplen 4.000 años desde que se hizo el primer sacrificio. Es muy interesante esto porque esto nos da una de las bases para poder comprender cuándo se cumplen los 6.000 años. Y por eso es que nosotros decimos Maranata 2031, porque aquí en el 31 se cumplen los 4.000. 4.000 más 2.000 son 6.000, ¿verdad? 31 más 2.000, 2.031. Y esto es algo que nosotros podemos irlo confirmando con distintos pasajes bíblicos. Justamente lo podemos encontrar en Oseas 6, del 1 al 3, que también lo hemos leído, donde nos habla justamente acerca de que 2.000 años luego de este sacrificio, ¿verdad? Jesús vendría y en el tercer milenio, ¿verdad? Viviríamos con él permanentemente y seguiríamos conociéndolo perpetuamente. Parafraseando el versículo y traduciendo el significado de tiempo profético, porque aquí en este versículo de Oseas 6, del 1 al 3, nos habla de días, no dice 2.000 años, dice después de 2 días y en el tercer día, pero
según 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Debemos comprender eso también. También entender que en el cuarto día de la creación, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Jesús es el sol de justicia. En el cuarto día, en el cuarto milenio, justamente, todo va calzando de una manera perfecta. Ahora, la profecía se sigue cumpliendo de las 70 semanas, o 490 años concedidos a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por acto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó a Cristo. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hechos 8:4, 5, 22 y capítulos 22, 21. Toda esta cita la podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos, desde la página 325, tercer párrafo, hasta la página 328 en el tercer párrafo. Bueno, datos importantes de sacar de este párrafo. En el año 34, como dice aquí, se termina justamente esa misericordia, entre comillas, para con el pueblo judío, de darles el mensaje solo a ellos, de darle la exclusividad. Imagínense, se les dieron 3 años y medio más luego de la muerte de Jesús. Y justamente con el apedreamiento de Esteban comienza el evangelio a los gentiles, y este ministerio lo comienza Pablo. Sí, Pablo estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. La diferencia de Pablo y de los del Sanedrín es que los del Sanedrín sabían que Jesús era el Mesías, solo que no lo quisieron reconocer. Pablo, sinceramente, él creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos, ¿sí? Porque él era judío, era fariseo de fariseos, como él lo menciona. Pero cuando él se encuentra en el camino a Damasco, con Jesús en el camino, que se le aparece, ¿verdad? Y lo deja ciego, pero escucha su voz, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí él se dio cuenta verdaderamente que estaba persiguiendo al mismo Dios y dejó de hacerlo instantáneamente, porque su celo por Dios era verdadero, era un celo puro. Y a partir de allí es que Pedro comienza esta misión, este ministerio de llevar el mensaje a los gentiles. Algunas cosas que me gustaría destacar ya antes de terminar es lo siguiente. Primero, Dios siempre anuncia las cosas que va a hacer antes de que pase. Recordemos la cita de Amós 3:7, que nada hará el Señor sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas. Por lo tanto, todo lo que acontezca y todo lo que acontece y lo que acontecerá, debemos escudriñarlo para poder estar atentos a las cosas que se vienen. ¿Okay? No solamente quedarnos con el día y la hora nadie sabe y ya está, no busco más, total, mientras yo esté bien y haga las cosas bien, me voy a salvar. En realidad, debemos Dios nos llama a estudiar, Dios nos llama a escudriñar, Dios nos llama a buscar la verdad, como si fuese un tesoro. Y justamente así como antiguamente, y vemos la repetición, y si ustedes leen el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos, Elena White pone algunas reflexiones de Guillermo Miller, en este capítulo, en donde Guillermo Miller hace un resumen de todos los periodos proféticos de tiempo, ¿sí? Que se indicaban exactamente con un tiempo indicado claro en la escritura.
Entonces, todos los juicios de Dios siempre vinieron acompañados de un tiempo que Él le revelaba a su pueblo. Y Guillermo Miller llega a esa conclusión y dice, si todas estas cosas siempre han sido reveladas, ¿verdad? Y las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a los hombres. Y si nada hará el Señor sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas, entonces los que estudian la palabra de Dios, los que escudriñan la palabra de Dios, encontrarán indicado con claridad el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese acontecimiento? La segunda venida de Cristo. O sea, que aquellos que la estudien, verdaderamente la escudriñen, podrán encontrar cuándo sucedería ese acontecimiento. Y es una conclusión bastante lógica, mucho más lógica que simplemente decir el día y la hora y nadie sabe y no dar ningún otro argumento. Bueno, en base a esto nosotros podemos ver que es bastante sencillo para aquel que quiere verlo. Y aquel que no, bueno, se le va a hacer muy complicado. Pero de una u otra manera nosotros debemos dar el mensaje y bueno, compartir justamente estas profecías. Estas profecías de Daniel son muy importantes para poder también dar el mensaje a los judíos, ¿sí? A los judíos hay que darles el mensaje, hay que predicarles de una u otra forma, porque todavía siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Ok? A pesar de que el Evangelio pasó a los gentiles, fue justamente para eso, para que a través de los gentiles el Evangelio vuelva a llegar a los judíos. Así que bueno, dejarles con ese pensamiento y que puedan seguir meditando en estos pasajes. Recuerden leer los capítulos que les dejé ahí de tarea en el transcurso del estudio. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos las gracias porque tú no nos dejas en tinieblas para que tu día nos tome como ladrón en la noche. Señor, ayúdanos a poder internalizar estos conocimientos, poder estar cada día en comunión contigo, Señor, para no perdernos de nada de lo que tú estás transmitiendo a tu pueblo, para no desconectarnos de tus verdades, porque cada día tú vas ampliando la luz, cada día estás haciendo resplandecer más tu luz sobre tu pueblo. Y necesitamos estar conectados contigo para poder recibir esa luz. Señor, ayúdanos a estar cerca de ti para poder acercar a otros a ti. Señor, en esta hora también intercedemos por, por tu pueblo, Señor, por tus hijos, todos aquellos que están aquí conectados, que están pasando momentos tristes, felices, algunos enfermedad, algunos duelos. Quédate con sus corazones, Señor, y dale la fortaleza que necesitan y la esperanza, Señor, de que contigo todo es más liviano, Señor, a pesar de las tribulaciones y de las cosas que se vienen, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por la luz enviada. Quédate con nosotros en este día, el último día del año y justamente sábado. Qué hermoso poder disfrutarlo de esta manera. Gracias, Señor, por todas las cosas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo nombre de Jesús, juntamente con el perdón de nuestros pecados.